Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Mayra Collazos y estoy junto con mi compañera Oriana Sepúlveda en este análisis que se hizo, pues, producto de la tarea del portafolio número 1 y digamos que recogimos en esencia la situación con el tema del desplazamiento forzado, que fue el tema referente que estaba dispuesto en la guía y sobre el cual hicimos también unas reflexiones con los distintos documentos que relatan sobre este hecho o sobre este tema y que también de alguna manera nos impacta porque nosotras las dos somos del Caquetá y sabemos que Caquetá ha sido reconocido como uno de los departamentos o una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, en que se vivieron múltiples violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y que ha sido también referente como zona roja y también ha sido producto de múltiples estigmatizaciones de parte de la población civil, quienes de alguna manera tuvieron noticias, relatos, hechos sobre el Caquetá y que de alguna manera les produjo un poco de terror, incluso un mismo terror que fue provocado en el territorio de Caquetá cuando llegaban a las zonas amenazando y ocasionando este tipo de terror psicológico para que las personas se vieran obligadas a abandonar sus tierras o para que las personas se vieran obligadas a hacer lo que los grupos armados les mandaban y un poco de eso se quedó también de pronto en la conciencia colectiva y pues esto digamos que ha sido como un referente y por tanto también nos toca a nosotras pues por ser también de este departamento. En este caso pues bueno, haciendo las respectivas eh, lecturas y los análisis que hay sobre el tema del desplazamiento forzado, pues hay múltiples actores e instituciones que han hablado sobre el desplazamiento forzado, que han puesto cifras al desplazamiento forzado y que han tenido como referentes también todas las situaciones en el marco del conflicto armado y que ahora en esta nueva etapa de posacuerdo, con el sistema integral de paz, cuando se firman los acuerdos y se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, pues también hay incluso hay un macro caso sobre crímenes no amnistiables cometidos por las FARC-EP en el marco del conflicto armado y en una de esas cosas, en uno de esos hechos, se encuentra el desplazamiento forzado y es como un avance también a estos elementos tan importantes que, que de alguna manera nos permiten llegar a eso que estamos buscando, como es la reparación integral a las víctimas y cómo esto se traduce también en términos jurídicos en una materia importante, poniendo de hecho el lema de la justicia transicional o de la justicia, que es que el centro de la justicia son las víctimas y que por tanto merecen conocer la verdad, merecen ser reparadas y restauradas, y estos elementos tienen un sentido muy significativo, de hecho, en la Jurisdicción Especial para la Paz y en el sistema integral de paz en general. Entonces, pues es muy importante también tener como referente que se ha tenido en cuenta en desplazamiento forzado y se han tenido como referentes pues también todas las investigaciones que se han hecho frente a este caso. Eh, bueno, en ese sentido, eh, hay un referente importante que tuvo una vigencia puntual y que tenía unas misiones muy específicas, como lo fue la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y que entregó un informe final donde relataba en diferentes apartados y capítulos situaciones referentes al conflicto armado colombiano, relatando historias, recogiendo entrevistas, recogiendo relatos sobre estas múltiples violaciones a los derechos humanos y digamos que sobre el desplazamiento forzado concluyó que este fenómeno ha sido una de las mayores violaciones a los derechos humanos en el país y que es como un referente en el país y que, digamos, no es común en otros lados, como lo ves acá en este país. Y se determinó que pues ha sido, digamos, producto de la violencia generada por distintos actores armados en el marco del conflicto y excusa del conflicto, y así como la falta de protección y garantías por parte del Estado que duró muchísimo tiempo y que incluso
quizás en algunas zonas siguen sucediendo ese tipo de hechos. La comisión encontró que el desplazamiento forzado ha afectado principalmente a las poblaciones rurales y así como lo tenemos de referencia que el conflicto donde más tuvo fuerza es en las zonas rurales, donde prácticamente estas zonas son olvidadas por el Estado y que eso causó que se cometieran diferentes violaciones a los derechos humanos y que nadie dijera nada. Entonces, el hecho de que sean zonas rurales también es un elemento importante a destacar porque digamos que la mirada un poco hacia la ruralidad ha sido más bien invisible y entonces estas afectaciones tienen mucho que decir sobre esas poblaciones y también porque fue también ocasionada hacia poblaciones vulnerables, incluyendo las poblaciones indígenas y los afrodescendientes, quienes pues se han visto obligados a abandonar sus tierras, hogares, medios de vida, estilos de vida, una configuración del tejido social también que se rompe a través de estas dinámicas de violencia, porque las personas se ven obligadas a dejar prácticamente todo lo que han construido, todo ese referente identitario que de pronto tienen para, digamos, obedecer a las lógicas de un conflicto armado, a las lógicas de la guerra, y que sabemos que este fenómeno ha tenido graves consecuencias a las personas desplazadas, como ya lo mencioné, como esta pérdida del tejido social, la pérdida de los vínculos familiares, el volverse vulnerables también al abandono de la cultura, de ese arraigo que ya han tenido con los pueblos y los territorios a donde pertenecían o pertenecieron y digamos que el informe final también da y concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado y a los actores armados y también a la sociedad civil en general, con el objetivo de prevenir y abordar el desplazamiento de una manera integral para garantizar, primero que todo, lo que se rompió en el marco del conflicto armado y poder reparar a las víctimas de estos hechos. Y digamos que dentro de esas recomendaciones se encuentran como la implementación de políticas públicas que sean eficientes para la protección de las personas desplazadas, la restitución de tierras, que digamos que es un tema que todavía está en un proceso más bien lento, pero que sabemos que es como el punto más central, de hecho es el primer punto del acuerdo final de paz y también, digamos, otras recomendaciones están la promoción de la convivencia pacífica y la memoria histórica, y para eso también se tuvieron estos referentes y por eso hay un informe que detalla y concluye los hechos ocurridos para que quede allí también como memoria, y el fortalecimiento de la justicia transicional, que ya está teniendo un avance significativo y que sobre el cual se espera que se sigan haciendo las diferentes dinámicas que corresponden a los temas jurídicos y que puedan determinar todas esas graves violaciones, cuántas fueron, todos esos patrones de los que habla también la Justicia Especial de Paz, sobre el cual se determinaron los hechos y conductas de los actores armados y cómo ellos piensan responder frente a los daños ocasionados y que no solamente está en el tema de las indemnizaciones, o está en la restitución de tierras, sino también cómo recuperar el tejido social y cómo hacer que la sociedad civil en general tenga una especie de memoria frente a los hechos ocasionados para que no se vuelvan a repetir y que de alguna manera esto se traduzca, como lo mencioné, en esas políticas públicas para proteger a esas víctimas, pero también para prevenir hechos posteriores referentes al desplazamiento forzado y en general a todas las violaciones ocurridas en el marco y con razón del conflicto armado. Y eh, digamos que parte de esta normatividad, como lo es la Ley 1448 de 2011, que también, digamos, recoge este tema de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que dispone una serie de apartados frente a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. eh, digamos que en este caso puntual, esta ley establece que las víctimas tienen derecho a las medidas de reparación integral, incluyendo la asistencia humanitaria, la atención en salud, educación, vivienda, acceso a la tierra y otras medidas que le permitan construir sus vidas. Digamos que eso es un poco atendiendo a esas recomendaciones que también hace la Comisión de la Verdad frente a poder reconstruir ese tejido social, pero también las personas puedan reconstruir
esos estilos de vida que se perdieron cuando fueron desplazadas forzosamente. Y digamos que la ley 1448 finalmente resume y reconoce el desplazamiento forzado como una grave violación a los derechos humanos y establece las medidas de protección y garantías para la reparación integral de esta situación en nuestro país. Y teniendo en cuenta ese referente, aquí en el Caquetá tenemos una situación bastante particular, como lo ha sido el desplazamiento forzado, y en este caso tenemos como referente a este pueblo, Peñas Coloradas, que digamos pertenece o pertenecía a Cartagena del Chairá, la zona rural, y que eh, tenía una población más o menos de 400 o 700 familias que vivían allí y que un día o unos días se vieron obligadas a salir por esos elementos que mencionaba antes, como lo fueron el terror psicológico infundado por actores armados en este, en este territorio. En este caso, eh, voy a proceder a tener en cuenta unos relatos que se nos fueron compartidos y pues primero mencionar los aspectos, digamos, centrales o básicos de esto. Es que Peñas Coloradas es un pueblo en la región del río Caguán, departamento de Caquetá, y la cabecera municipal es Cartagena del Cheirá. En este caso se trataba de un caserío eh, y que fue construido por las manos de las personas que llegaron de diferentes partes del país y en la mayoría de casos buscando un mejor futuro y una vida sin violencia. Eh, Estos hechos ocurridos de este desplazamiento de Peñas Coloradas fueron en abril de 2004 y tenemos algunas referencias, una de ellas que nos menciona uno de los líderes de esa población en ese momento, que ha solicitado pues que se mantenga la reserva de su nombre y que ahora se encuentra pues en la cabecera municipal de Florencia Caquetá. Nos menciona que eh, del 25 al 29 de abril ocurrió este flagelo y digamos que estos relatos se inician de la siguiente manera. El día 25, en las horas de la mañana, llegaron unos aviones bombardeando alrededor del pueblo. Después de eso, y un par de vueltas que estuvieron dando, decidieron meterle terror a la gente y después llegaron 24 helicópteros descargando tanto ejército como policía. En este caso, se descargaron por todo el caserío, lo rodearon y esta zona es una zona donde estaba presente las FARC, aunque no en el pueblo, sino en el monte. Y pues digamos que esta zona fue estratégica porque está ubicada en el triángulo Meta, Guaviare, Caquetá. Entonces, creemos que esto ocasionó que esta zona fuera estratégica para cometer este hecho. De hecho, las fuerzas militares la consideran una zona roja o la consideraron una zona roja. Digamos que, también citando, Peñas Coloradas fue bombardeada a los alrededores con el pretexto de que eran un ablandamiento militar, pero nosotros no éramos ni militares, ni guerrilleros, ni terroristas, éramos y somos campesinos. El que diga que fue obligado a salir del pueblo puede estar mintiendo, pero nosotros nos metieron fue un terror psicológico porque llegaron con helicópteros, se escuchaban balas por todas partes, había soldados entre el caserío con el brazalete de AUC, se lo quitaban y cuando la gente le reclamaban les decían que no les tengan miedo a nosotros, tengan miedo de los que vienen detrás, que son los de la motosierra. En este caso, con la preocupación y asustados por lo que podría pasar, como habitantes de Peñas, que conformábamos la Junta de Acción Comunal en esa época, que en ese entonces tenía como director o como líder al señor Orlando Posada, se reunieron con la policía y se les pidió el favor de que salieran del caserío, que si tenían que pelear con las FARC, que fueran por el río, porque lo que estaban haciendo era usar a la gente como un escudo. Decían que la orden había sido una orden presidencial y que no iban a desalojar el pueblo. Sin embargo, el tercer día, el 28, cuando nos levantamos y empezamos a ver el pueblo rodeado por trincheras, era evidente que ellos no se iban a ir y que nosotros estamos en peligro.
si era cierto que estaban peleando con ese grupo armado podía descargarse contra nosotros y ahí íbamos a acabar todos. Se reunió otra vez la comunidad y se tomó la decisión de dejar el pueblo. Este caso es muy conocido, el de Peñas Coloradas, y de hecho eh, no se ha tenido todavía unas respuestas sólidas del Estado colombiano frente a este pueblo. Hoy es un pueblo fantasma. Eh, digamos que no hay como algunas referencias y hay solamente como un par de familias que han retornado por cuenta propia, pero sin apoyo del Estado, y que hay otros a los que ni siquiera se les deja entrar al caserío, porque para eso pues hay que hacer como un montón de papeleo y ya el Estado, las casas están en ruinas, no hay como evidencias sólidas de lo que fue este pueblo y pues digamos que en este caso, eh, que es un caso tan conocido y sobre el cual no se tiene muchísimas referencias, salvo que hay como una especie de persecución todavía a los que fueron ciudadanos de este pueblo, que también empezaron a tener amenazas, eh, ya siendo abandonado el pueblo y que ahora solamente se reduce en un pueblo fantasma. En este caso, digamos que las personas nos relataban que ellos hicieron el pueblo con el sudor, con el esfuerzo de las personas y que el Estado nunca les apoyó. Entonces, eh, digamos que colectivamente se creó como una comunidad que se apoyó y que de un momento a otro perdió todo lo que tenían, como lo fue su tierra, pues en este caso, eh, Peñas Coloradas. Entonces, tenemos como referente este caso. Sin embargo, no hay mayor referencia sobre cómo se están, digamos, midiendo esta garantía para estas víctimas. Únicamente el hecho de que hayan regresado algunas familias, pero también es que no hay garantías del Estado para poder retornar de manera satisfactoria, salvo como está en este momento esa población o ese territorio, hablando geográficamente, y pues ellos están, digamos, a manos de la parte de Justicia y Paz y de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas de Reconciliación en el Caquetá, y que ellos se convirtieron en sujetos de reparación colectiva y se encuentran también en el macrocaso 08 de la JEP, que habla de desplazamiento forzado por parte de las fuerzas militares, y el 10, que es como lo mencionaba, los crímenes no amnistiables cometidos por las FARC-EP en el marco del conflicto armado. En este caso, pues hay posibilidades de recibir este apoyo, pero mientras tanto, pues está en estos macrocasos todavía contempladas las posibilidades hasta que se resuelvan todos los hechos de versiones voluntarias que ocurren en las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, para poder garantizar la verdad frente a los hechos, para después determinar cuáles serían las medidas de reparación y restauración de los hechos y las afectaciones ocasionadas en Peñas Coloradas con la excusa del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado colombiano. Y bueno, esta fue como la referencia que tuvimos nosotras al ser, como lo mencionaba, el Caquetá, y para que se tenga de referente también que la justicia transicional está teniendo avances frente a este caso. Sin embargo, el desplazamiento forzado sigue siendo una realidad de nuestro país y que no debemos olvidar.